Voy a pasar un tiempo para que todos nosotros tengamos el entendimiento. Yo mismo tuve un entendimiento más profundo de lo que esta escritura dice, que no la sabemos de memoria, pero cuando ya tenemos un entendimiento más amplio, más profundo, nos vamos dando cuenta que verdaderamente Dios quiere y desea y tiene lo mejor para nosotros. Amén. Esta noche vamos a hablar, el título del tema es El poder del reino de Dios. Amén. Ya nada más con este tema, el nombre del tema, ya podemos decir, wow, gracias Señor, el poder del reino de Dios. Voy a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Te doy como siempre a ti la gloria y la honra. Te doy gracias Señor porque tú tienes cuidado de nosotros. Te doy gracias porque tú quieres y deseas lo mejor para cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El poder del reino. Vamos a empezar con Mateo 6:33. Esta escritura no lo sabemos todos. Pero tú tienes que saber la profundidad y lo que esta escritura tiene. Si tú y yo comprendemos esta escritura, hermanos, si tú y yo comprendemos esta escritura, la meditamos, la comprendemos, entramos a una profundidad de Dios, porque el reino de los cielos no es un reino natural. El reino de los cielos es un reino sobrenatural. Este reino sobrenatural, hermano, no podemos caminar con la vista y no podemos obtener por nuestros deseos, por nuestras capacidades, por nuestro conocimiento. En este reino solamente podemos obtener por fe. No más por fe. Amén. Verso 6, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Todos nosotros estamos en un mundo terrenal, pero lo grandioso de nuestro Dios, que nos ha dado su reino sobrenatural. Su reino sobrenatural solamente camina por fe. En otras palabras, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo necesito, de la manera que yo lo voy a obtener es a través de mi fe. Porque a mí se me dio el regalo del reino de los cielos. El reino de los cielos no es un gobierno para todos, un gobierno general. El reino de los cielos es un reino individual, es un reino de Dios, es el poder de Dios, pero es de una forma individual. A cada uno se nos fue dando el reino de Dios. Entonces mi obligación es buscar cómo funciona el reino de Dios. Cómo yo puedo obtener lo que el reino de Dios tiene. A cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros entendiéramos este principio que Jesús nos enseña en Mateo 6:33, si entendiéramos este principio, si nosotros camináramos en esta revelación que Jesús nos dejó esta revelación para que nosotros la meditemos, para que nosotros la entendamos, para que nosotros la apliquemos. Si nosotros hacemos estos principios, meditar, entender, aplicar, vamos a entender el poder del reino de Dios. El reino de Dios puede funcionar en ti, como funcionó en Jesús. Puede funcionar en mí, como funcionó en Jesús. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es un gobierno sobrenatural que está en la tierra. El evento y el suceso más poderoso en la tierra es haber venido Jesús a nacer aquí. Porque Él llegó de una forma natural, pero traía un gobierno sobrenatural. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir conociendo y entendiendo que cuando tú naciste de nuevo, dentro de ti vino un gobierno sobrenatural. Ya no tienes un gobierno natural. En otras palabras, ya no tienes que depender del gobierno natural. Estamos en un gobierno natural, pero yo ya no dependo del gobierno natural. Yo dependo del gobierno sobrenatural. Ese gobierno sobrenatural no está en los cielos, está en la tierra. A través de Jesucristo.
Por eso, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios está en ti. Profundiza, busca, medita, activa y practica lo que el reino de los cielos tiene. Cuando nosotros practicamos lo que el reino de los cielos tiene, no necesitas pedirle nada al gobierno ni a nadie. Las cosas te vienen por añadidura. Ese nivel quiere que Dios lleguemos. Cuando tú empiezas a experimentar, cuando tú empiezas a ver que los reinos de los cielos empiezan a manifestar a tu vida, vas a querer seguir moviéndote en esa dimensión. Amén. Por eso, ¿verdad? Hoy cuando yo, 3, 4 de la mañana que empezaba a escribir este tema, me recordé y fui a buscar en mi librero y me encontré el primer libro firmado por el pastor cuando sacó su libro que se llama El reino de Dios en ti. En el 2006, ahí está su firma de él, me entregó ese libro y yo tenía hambre, tenía pasión por el reino de Dios porque yo empezaba a escuchar el reino de Dios. Y así como yo fui incrementando y conociendo el poderío del reino invisible dentro de mí, así yo fui entendiendo poco a poco que yo tenía el poder sobrenatural dentro de mí. Pero es a través de la fe que lo vamos a ir desarrollando. Es a través de la fe que tú vas viendo lo que el reino de los cielos tiene para tu vida. Amén. El reino de los cielos es un gobierno sobrenatural que viene a cada persona al momento que nace de nuevo en Cristo. Amén. Y para que este reino funcione se necesita fe. ¿Están conmigo? En el reino de Dios, nuestro estilo de vida es por fe. Fe es la divisa. ¿Saben lo que es una divisa, verdad? La moneda de cambio del reino de Dios. En el reino de Dios, aleluya. Cuando tú sabes que tienes el reino de Dios, estás en el reino de Dios, no te afanas por cosas. En el reino de Dios no te afanas por cosas. ¿Te lo redigo de nuevo? En el reino de Dios no te afanas por cosas. Mientras otra gente se afana por cosas, ¿sabes a ti cómo te vienen? Porque tienes el reino de Dios. ¿Cómo te vienen? ¿Cómo te vienen? ¿Sí vas viendo la gran diferencia? Mientras otros se afanan por cosas, estoy hablando de cristianos, porque hay muchos cristianos que se afanan, pero tú no, porque en ti está el reino de Dios. Mientras otros se afanan por cosas, las cosas que los otros se afanan, a ti te comienzan a venir por añadidura. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Amén. En el reino de Dios no nos afanamos por cosas. Estas como te vienen a tu vida. Ahora, Mateo 6:33, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Dónde ustedes en esa escritura pueden ver? Busquen primeramente del reino de Dios y todo lo que ustedes quieran, oren por ello. ¿Dice así? ¿Cómo dice? ¿Esto quiere decir que no necesitamos orar? Sí necesitamos orar. Pero cuando oramos no necesitamos pedir, porque esa ya nos viene por añadidura. Oramos para tener intimidad con Dios. Oramos para pasar tiempo con Dios. Oramos para recibir instrucciones de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente cómo funciona Dios. Póstrate delante de Dios y está dispuesto a recibir instrucciones. Y una vez que tú sales de las instrucciones, ve a hacer lo que las instrucciones del reino te dijeron. Entonces todo lo que tú quieras, no vas a orar por ellos. ¿Cómo te van a venir? ¿Cuál es el principio? Buscar el reino. No dice ora, dice busca. Póstrate delante de Dios y Dios, háblame. Háblame.
Tú te empiezas a ver que estás en el reino de Dios cuando no oraste por cosas y las tienes. Cuando otros están orando lo mismo y no lo tienen, porque no buscan primero el reino. Si tú buscas primero el reino, ¿cuántos quieren una casa? Busca primeramente el reino y tú no vas a orar por casa, hasta te va a venir. En el reino de Dios nuestro lenguaje tiene que cambiar. ¿Tú crees que un rey habla pobreza? ¿Tú crees que el hijo de un rey habla con negatividad? No. No. Nosotros somos hijos. Entonces, ¿por qué le pedimos al Padre? Jesús nos dice, no está ahí, pero pon por favor ahí mismo en Mateo 6, en el verso 6, en el 7, el mismo Mateo. Jesús nos dice, hey, cuando oren, no repitan lo mismo. Los incrédulos hacen así. Ustedes no son incrédulos. Y seguimos viendo, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por mi trabajo. Y ya tienen un mes pidiendo lo mismo. Llega el otro mes y piden lo mismo. Ya van 5 años pidiendo lo mismo y nunca tienen. ¿Por qué? Porque están repitiendo lo mismo. Jesús nos dice, hey, cuando ores, no ores como hacen ellos, porque piensan que por sus vanas palabrerías van a ser oídos. Mejor, cuando tú ores, dile al Padre que está en el cielo, que la voluntad del Padre en el cielo sea hecha en la tierra. Y dejamos de decir, Señor, te pido. Y cuando oramos, dejamos de decir, Señor, te pido, y ahora decimos, Señor, gracias. ¿No tienes tu casa? Gracias por mi casa. ¿Sí la diferencia? ¿Ves la diferencia? ¿No tienes trabajo? Gracias por mi trabajo. ¿No tienes hijos? Gracias por mis hijos. ¿No tienes carro? Gracias. Todavía no lo tienes, pero tú ya le estás dando gracias a Dios por lo que no tienes. Es muy distinto a estar pidiendo, Señor, te pido un carro, te pido un carro, te pido un carro, y no te lo dio Dios y compras el primero que se aparece. Pero cuando tú le dices, Señor, gracias, gracias, estás trayendo el reino de los cielos a la tierra. ¿Cuántas veces Jesús oró y le pidió al Padre? Señor, gracias. Señor, yo sé que tú me escuchas. Lázaro, sal fuera. Higuera, nadie más coma fruto de ti. No le dijo, Padre, te pido que seques la higuera. No. El leproso llegó, se hincó a él y le dijo, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero ser limpio. La mujer de flujo de sangre lo persiguió, se postró ante él, tocó el borde de su manto y salió poder de él. Amén. El hombre de la mano seca, la mujer encorvada. ¿No le pidieron? Ellos llegaron a la sinagoga y los religiosos le empezaron a decir, hey, el sábado no puedes hacer nada. Jesús vio la encorvada. Mujer, sé sana de tu azote. No oró por ella, ni le dijo, Padre, te pido que la sanes. Mujer, sé sana de tu azote. ¿Qué pasó con esa mujer? Fue sana. Los fariseos vinieron contra él y le dijeron, ¿por qué sanas en sábado? Le dije, hey, ustedes van y llevan sus bestias al parque, al agua, donde sea. ¿Que yo no puedo sanar a esta hija de Abraham del azote que Satanás le tenía? ¿Sí? ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué sucede cuando tú conoces el reino de los cielos? ¿Qué sucede? Las cosas te vienen por añadidura. ¿Cuántas oraciones hizo Salomón para ser el hombre más rico del planeta Tierra? ¿Cuántas, hermana? ¿Cómo le vino todo a Salomón? Por añadidura. Por añadidura. Salomón le dijo, Señor, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Dios. Salomón le dijo,
Dame sabiduría. Las riquezas le vinieron por añadidura. Amén. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. No te afanes ni por tu cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No te afanes pues diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿O qué voy a vestir? En el verso 32, Jesús nos da una explicación y hace una división. Dice, mira, los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan esas cosas. Los que no tienen el Espíritu de Dios, los que tienen mi gracia pero no le dan valor a la gracia, buscan los afanes, buscan dónde les dan, buscan dónde obtener, pero no ustedes. A ustedes simplemente busquen el reino. Y cuando busquen el reino y todo lo que Él tiene, todas las cosas te van a venir por añadidura. ¿Cuánto tienes que orar por las cosas? Nada. Tienes que buscar el reino. Sí tienes que orar. Sí tienes que ir delante de la presencia de Dios y estar orando en el Espíritu. Y estar orando su palabra. Estar meditando su palabra. Pero no estás orando para, Señor, te pido. Y cuando Dios te dice, trae los diezmos al alfolí, no tengo. Aleluya. Nosotros los seres humanos somos a veces curiosos, ¿verdad? Señor, dame, te pido que me des. Pero cuando llegamos a Malaquías 3:10, traer los diezmos al alfolí. Ay, no tengo, mejor le sigo pidiendo a Dios. Sí. Aleluya. Vamos a ver, cuando nosotros aplicamos los principios del reino de Dios, todos los principios que nuestro Padre nos dejó, prepárate, porque cuando tú empieces, no importa cuándo, puedes comenzar mañana o hoy después del servicio, empiezas a aplicar los principios de nuestro Padre, ¿sabes qué va a suceder inmediatamente? Las cosas te van a venir por añadidura. Las cosas te van a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, de acuerdo a Romanos 12:3, se nos dio una medida de fe. Se nos dio una medida de fe. Amén. Toma nota de estos tres componentes. Te voy a decir 3 componentes. Estos 3 componentes te van a dar un estilo de vida en el reino de Dios. No importa el país, no importa tu situación. No importa si tienes trabajo, no, la Biblia no habla de eso. No importa si le fallaste a Dios o no le has fallado a Dios. No importa si no has sido fiel a Dios. Aquí lo que importa es que apliques tus principios de fe y que empieces a reivindicar tu vida con Dios. A creerle a Dios. 3 componentes que te van a dar una vida, un estilo de vida del reino de Dios. 3 componentes, que no se te olviden. Uno es gracia, otro es fe y otro es creer. Esos 3 siempre tienen que trabajar juntos. Gracia es el poder que Dios nos dio. Amén. Ahora, fe nos da lo que la gracia tiene. Y el último componente es la credulidad. La credulidad es tan importante como la gracia y la fe, porque la gracia es el poder de Dios en ti. Fe es lo que va a traer el poder de Dios en ti fuera, manifestado en lo natural. Y la credulidad va a manifestar lo que la gracia y la fe tiene. Estos 3 no pueden caminar separados. Tú no puedes decir, yo tengo la gracia de Dios y tengo fe, pero no has creído. Si no crees, los otros 2 componentes no pueden funcionar sin la credulidad. Tú y yo tenemos que creer para que la gracia y la fe operen a favor tuyo. Amén. Credulidad. La credulidad manifiesta lo que la gracia tiene.
La credulidad manifiesta lo que la fe dice. Por eso la credulidad es tan importante en esos tres componentes: gracia, fe y creer. La credulidad es lo que va a traer lo que la gracia tiene, porque vas a usar fe para obtener lo que la gracia de Dios tiene. En Marcos 10:27 Jesús nos dice: entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque ¿cuántas cosas son posibles para Dios? ¿Cuántas son posibles para Dios? Todas las cosas. Si para nosotros puede ser imposible, ¿cómo yo voy a tener ya mi casa mañana? Es imposible. Sí, para ti es imposible. Pero si aprendes estos tres componentes: número 1, la gracia; número 2, fe; número 3, creer. Si pones estos tres componentes en línea y los pones en tu espíritu, no importa las circunstancias alrededor de ti, no importa las circunstancias en el país, ciudad, lugar donde estás, cuando tú aplicas estos tres componentes, y te acuerdas lo que dice Jesús en Marcos 10:27, para el hombre es imposible, para no para Dios. Porque para Dios, ¿cuántas cosas son posibles? Sí son posibles para Dios, pero para mí no, ¿verdad? También para mí, porque me dio su gracia. También para mí, porque me dio su gracia. Aparte de su gracia, me dio una medida de fe. Aparte de la medida de fe, me dio el don de la credulidad. Yo tengo que creer. En Génesis 15, del 5 al 6, 5 y 6 dice: Abraham le creyó a Dios, ¿y qué sucedió? Le fue contado por justicia. Si cuando tú le crees a Dios, entonces Dios te lo toma por justicia. Y como Dios te toma por justicia tu credulidad, cuando regresamos a Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero como tú le creíste a Dios, Dios vio la justicia de Él en ti. Ahora tú lo que creas, Dios te lo va a dar. Solamente lo que tú creas. Si tú crees que Dios te dio problemas, los problemas son para ti. Si tú crees que Dios sanó tu cuerpo, la sanidad es tuya. Si tú crees que Dios te dio el mejor trabajo, eso es tuyo. Si tú crees que Dios te dio ya una casa, esa es tuya. Pero todo tiene que empezar con la credulidad, porque Dios va a ver tu credulidad, y aunque estés en una situación caótica, aunque las circunstancias en lo natural digan todo lo contrario, cuando tú le crees a Dios, Él te ve por justo y te va a dar lo que la justicia tiene. ¿Qué tiene la justicia? Lo que tiene el reino de Dios. ¿Cuántas cosas tiene el reino de Dios? De acuerdo a Efesios 1:3, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O todas tus bendiciones están en el cielo, están delante de Dios. ¿Y sabes por qué están en el cielo? Porque Satanás no puede entrar al cielo a robarlas. Aquí en la tierra se impide que lleguen, pero en el cielo son intocables. Y el único que las puedes tocar eres tú a través de tu fe. Y tú puedes entrar al trono de la gracia porque tú tienes la gracia de Dios para entrar al trono y sacar tus bendiciones del cielo a través de tu fe. Pero tienes que creer. Son tres componentes poderosos: la gracia de Dios, la fe y la credulidad. Entonces, sabiendo esos tres componentes, tú y yo estamos en el reino de los cielos. El lenguaje de nosotros tiene que cambiar y hablar como se habla en el cielo. Dios habla las cosas que no son como si son. Amén. Dios habla las cosas que no son como si son. Por eso tú y yo tenemos que hablar como nuestro Padre. Hoy en la mañana, en esta meditación, todavía es temprano, te lo voy a decir. Cuando yo empecé a escuchar los principios del reino, fe, la gracia, yo no acepté en mi vida que me digan siervo. Algunos se han molestado porque yo les digo a pastores: yo no soy siervo, yo soy hijo. Y me quieren contradecir. Le digo: no me digas nada, yo soy hijo de Dios.
yo no soy siervo. Pero es que dice la Biblia que somos siervos. Tú serás siervo, yo no. ¿Sí? Y hoy Dios me decía algo para cuando te suceda a ti que te digan siervo, allá tú sí lo recibes. Somos hijos, no siervos. Esto me decía el Espíritu de Dios. Muchas iglesias, escucha esto, muchas iglesias son simplemente asilos para niños sin padre, que buscan ciegamente entrar al cielo. Para ellos, Dios es solamente Dios. Ellos hablan de ser siervos, no hijos. Ellos creen que el nacer de nuevo es una idea teológica mental. La mayoría de ellos usan cuando me convertí. ¿Han escuchado? Cuando me convertí. Yo les digo cuando nací de nuevo. Ellos dicen cuando me convertí. No, cuando nací de nuevo. La conversión es un cambio de ideas, de conceptos religiosos. Jesús nunca habló de conversión. La Biblia habla de conversión. En el libro de los Hechos, Pablo habló, pero no Jesús. Jesús habló del reino de los cielos y de nacer de nuevo. Amén. Ok. Ellos creen que el nacer de nuevo es una idea teológica mental. Hacen que los hijos de Dios tomen el lugar de siervos. Cuando hacen esto, ignoran los privilegios, responsabilidades que nosotros tenemos como hijos. Amén. No nos podemos imaginar algo más triste que esto. Que nosotros siendo hijos nos quieran hacer siervos. No somos siervos, somos hijos. Somos hijos. Es mi responsabilidad colocarte en la posición de hijo, no de siervo. Yo nunca los voy a llamar siervos, porque ustedes son hijos. No son siervos. Amén. Ok. Seguimos. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres que es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas que son posibles para Dios. ¿Cuántas cosas son posibles para Dios? ¿Tú crees que no puedes tener una casa mañana? Cambia tu manera de hablar. Están muy caras, no puedo. ¿Qué voy a hacer? Es que no hay. ¿Sí? Nosotros mismos estamos bloqueando las bendiciones de Dios. Si no tienes nada que hablar, no hables. Pero cuando hablas, Dios, gracias por ese trabajo. Gracias por esa casa. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi familia. Gracias por mi sustento. Gracias porque tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Gracias por mi prosperidad. Gracias, tú me trajiste a este país. Tu palabra dice que en este país no voy a comer nada con escasez. En este país yo voy a tener abundancia. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Aunque parezca locura, no es locura. Las cosas de Dios no tienen sentido. Lo que tiene sentido es lo natural. Lo que tú conoces, lo que tú ves, eso sí tiene sentido. Pero las cosas que no ves no tienen sentido. Amén. Las cosas que no ves no tienen sentido porque se necesita fe para manifestar las cosas que no tienen sentido. En el libro de Josué 18:3, tampoco está aquí, el espíritu de 18:3 dice: ¿hasta cuándo vas a ser negligente para obtener las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo? Tu casa, tu carro, tu trabajo son tuyos, pero la negligencia tuya no las puedes obtener. ¿Hasta cuándo vas a ser negligente?
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántas cosas te van a venir por añadidura? Todas. Amén. Nosotros tenemos que tener fe, creer para que las cosas son tuyas. Toma nota de eso, por favor. Tú y yo tenemos que tener fe y creer que las cosas ya son mías. No voy a andar detrás de ellas. El carro que yo quise ya es mío, ya no voy a andar tras de él. Es mío. La casa que yo quiero ya es mía, ya no voy a andar. Señor, dame una casa. Ya es mía. ¿Están conmigo? El trabajo que yo quiero ya es mío. ¿Por qué voy a andar tras lo que es mío? ¿Sí están entendiendo? Todo lo que es tuyo tiene tu nombre. Ya no tienes que andar tras de ello. Señor, te pido que me des mi reloj. Es mío, ya lo tengo aquí. ¿Ya para qué se lo pido? Así también es en lo sobrenatural. En lo sobrenatural tú tienes todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ahora, es a través de tu fe. Porque la gracia de Dios te puso todas las bendiciones en un lugar espiritual. Cuando tú viniste a Cristo, la gracia de Dios vino a tu vida y te dio, sanó tu cuerpo. Bendijo tu casa. Te dio bendiciones en abundancia. Tu cuerpo está aquí en la tierra, lo sanó. A donde quiera que tú vayas, estás completamente sano. Ahora, las bendiciones que tú necesitas en esta tierra, Él te las almacenó en un lugar espiritual. Intocables para Satanás, tocables para ti. Cuando Dios ya te dio tu gracia cuando naciste de nuevo, la gracia de Dios te coloca a la diestra de Él. Y porque estás a la diestra de Él, tú puedes ver las bendiciones y traer esas bendiciones del cielo a la tierra. Eso a través de la fe. Sin fe no las puedes traer. Pero le tienes que añadir gracia. Le tienes que añadir credulidad. Porque tú puedes decir, yo tengo fe, pero te falta la credulidad. Fe sin obras es una fe. Fe sin obras es una fe muerta. Amén. Yo tengo que tener fe para creer que las cosas son mías y no voy a andar tras de ellas, sino que ellas tienen que venir a mí. Aleluya. Aleluya. Hermano, te digo una vez más, Cristo te bendijo con toda bendición espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas ya son tuyas. Tú ya no tienes que andar por ellas, tras de ellas. Señor, te pido que me des. ¿Qué le estás pidiendo a Dios si Él ya te dio carro, casa y todo? Las cosas ya son tuyas, ya no tienes que andar tras de ellas. Las cosas ya son tuyas, ya no tienes que andar tras de ellas. ¿Están conmigo? Si tú ya tienes la casa, ¿para qué le estás pidiendo a Dios lo que ya es tuyo? Si tú ya tienes el mejor trabajo, ¿para qué le estás pidiendo a Dios lo que es tuyo? Si andas tras de algo que ya es tuyo, es porque no has usado la gracia, no has usado la fe y no has tenido credulidad. Pero cuando nosotros retomamos estos tres componentes, gracia, fe, credulidad, ya no vas a andar buscando y peleando lo que es tuyo. Es tuyo y de nadie más. La casa tiene tu nombre. ¿Dónde está? Pregúntale a Dios dónde está. Tu trabajo tiene tu nombre. ¿Dónde está? Pregúntale a Dios dónde está. La gracia te conecta con Dios. La fe hace lo que la gracia tiene. Y la credulidad te deja escuchar confiadamente de Dios para que dirigirte a dónde ir.
Amén. Te voy a repetir de nuevo. Yo tengo que tener fe para querer que las cosas que son mías, yo ya no voy a andar atrás de ellas, sino que ellas van a andar atrás de mí. Nos lo dice Mateo 6:33. Son las cosas que son tuyas, tú no andes tras de ellas. Ellas van a andar atrás de ti. La casa que tú quieres, quiere bendecirte. Y tú, Dios, dame una casa. Y la casa, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y tú corriendo de ella, Señor, dame una casa. Y la casa atrás de ti por añadidura. Y tú no la ves. Porque estás corriendo tras tu afán. El trabajo que quieres ha andado tras de ti desde hace mucho tiempo. Pero tú no lo has visto porque andas tras afanes. Amén. Por eso Dios nos recomienda, busca el cielo, el reino de los cielos, busca el reino de Dios. No te afanes. Los que se afanan son los incrédulos. Los que se afanan son los gentiles. Los que se afanan son los que no tienen el reino de Dios. Los que se afanan son los que no tienen credulidad. Los que se afanan son los que tienen mi gracia pero no la usan. Los que se afanan, yo les di fe pero no usan su fe, no pueden incrementar su fe. Amén. Cuando nosotros nos disciplinamos y aplicamos los principios del reino de Dios, de nuevo, Mateo 6:33, cuando nosotros nos disciplinamos, aplicamos los principios del reino de Dios, las bendiciones te van a perseguir. Y tú vas huyendo de ellas y ellas te quieren alcanzar. Y tú sigues huyendo de ellas y ellas te quieren alcanzar. Y así has dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Detente. Y digo, ok, Señor, yo tengo la gracia, tengo la fe y ahora tengo la credulidad. Bendición es mía. Aquí estoy, te recibo. En el nombre de Jesús. Y la bendición va a decir, ay, tanto tiempo persiguiéndote. Y tú huyendo de la bendición y la bendición siguiéndote. ¿Sí? Esta es la introducción del mensaje, ya voy a ir al mensaje. Aleluya. Juan 3. Aleluya. Juan 3:1. Había un super religioso. Había un doctor en la ley. Había uno de los más conocidos maestros. ¿Sí? Se llamaba Nicodemo. No era cualquier cosa. Era un grande entre los judíos, verso 2. Era un grande entre los judíos. Verso 2. Este Nicodemo vino de noche y le dijo, sabemos, no, entonces no quiere decir que no solamente Nicodemo sabía. Quiere decir que había otros judíos que sabían quién era él. Sabemos que tú has venido de Dios, pero no lo querían reconocer. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. El Espíritu de Dios está sobre ti cuando tú naciste de nuevo. Nadie puede hacer las cosas que tú solamente puedes hacer por el Espíritu de Dios que está en ti. Los religiosos van a venir y te van a decir, ¿a qué iglesia vas? Porque las cosas que están sucediendo en tu vida solamente las hace el que está el reino de Dios en ti, en él. Verso siguiente, el verso, ¿cuál es? El 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Está hablando Jesús de salvación o está hablando de nacer de nuevo? Entonces, cuando tú naces de nuevo, vienes a ser hijo de Dios. Amén. De acuerdo a Juan 1:12. Cuando estabas en el mundo eras siervo, esclavo. Naciste de nuevo, no te convertiste, naciste de nuevo. Ahora, ¿qué eres? Hijo de Dios. ¿Qué eres? Hijo de Dios.
¿Por qué eres hijo o hija de Dios? Porque naciste de nuevo. Cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo para recibir, ver lo que el reino de Dios tiene. Amén. Notemos que en esas escrituras que leímos no habla de ninguna conversión, solamente habla de un nacimiento. No es el nacimiento de mañana o pasado, el nacimiento de nosotros, nacer de nuevo. Amén. En el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Pero el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. No te maravilles que yo te dije que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cuando tú naces del Espíritu ya no te dejas llevar por la carne. No tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Te estás llevando por la carne, deja que el Espíritu te lleve. Amén, yo sí creo, no sé si tú no creíste porque no hay ningún amén. Yo sí creo. Porque el Espíritu te va dirigiendo a lo mejor del Espíritu. Tú no tienes dinero, pero el Espíritu te va llevando donde está el dinero. Porque naciste del Espíritu y ya no naciste de la carne. ¿De dónde naciste? Del Espíritu. Nicodemo, el maestro, el teólogo, no supo qué responder. No supo qué responder. En el verso 7 le dice, no te maravilles. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles si te dije que tienes que nacer de nuevo. Verso 8, porque el viento sopla. ¿Qué quiere decir? Cuando tú naces de nuevo, tienes que dejar de seguir tu carne. Cuando tú naces de nuevo, tienes que dejar de seguir tu carne. Tu carne quiere que estar acostado ahorita el frío, y miércoles no voy a la iglesia, está frío. Eso quiere tu carne. Entonces no has nacido de nuevo porque no sigues lo que el viento te dice. Porque el Espíritu es como el viento, no lo ves, pero lo sientes y te dirige a dónde ir. La carne no. Por eso cuando nosotros nacimos de nuevo, dejamos la carne a un lado y nos movemos en el Espíritu, como el viento. No sabe a dónde vamos, pero yo sé que el Espíritu de Dios me va a llevar a lo mejor. El Espíritu de Dios me va a llevar a donde está mi residencia, donde está mi casa, donde está mi bendición, que tiene mi nombre. No la carne. Amén. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Recordemos que Nicodemo estaba graduado de las mejores escuelas teológicas y no sabía esto. Sabemos que la palabra de Dios habla de salvación, solamente que el enfoque de Jesús fue el reino de los cielos, el reino de Dios, para que nosotros entendiéramos a lo que fuimos llamados a predicar. Amén. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué ha hecho? Se ha acercado. Este arrepentimiento aquí no es, ay, hice mal, me arrepiento. Ese arrepentimiento que cuando hacemos mal nosotros nos sentimos mal, eso se llama remordimiento. Te remuerde la conciencia de que hiciste algo malo. Eso no habla de ese arrepentimiento. El arrepentimiento que habla aquí es un arrepentimiento de transformar tu mente, cambiar tu mente. En el reino de Dios tienes que cambiar tu mente. En el reino de Dios ya no tienes que pensar como pensaste en el mundo antes de nacer de nuevo. En el reino de Dios ya no te mueves por vista, te mueves por fe. En el reino de Dios ya tu carne muere y nace un espíritu. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que Nicodemo no entendía. Pero gracias a Dios que tú estás entendiendo todo esto. Amén. Debemos de renovar nuestro entendimiento para comprender cómo vivir en el reino de Dios.
El reino de Dios está en ti, está en mí. Ahora, yo tengo que entenderlo, tengo que manifestarlo. Y lo más grande, tienes que enseñarlo. Tú tienes que manifestar el reino de Dios. Tienes que vivir el reino de Dios. Pero no quedarte con el reino de Dios. Lo tienes que enseñar a otro. Cuando tú enseñas el reino de Dios a otro, te estás edificando a ti. Porque estás aprendiendo para ti mismo. Y estás trayendo a una persona, no a una religión y no a convertirse. Estás atrayendo a una persona a que esta persona dentro de ella esté en gobierno sobrenatural y pueda obtener las cosas que este gobierno sobrenatural tiene en ella. En Mateo 17 Jesús nos ordenó y dice, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24:14. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino, ¿ves? Te han predicado un evangelio diferente por años. Pero CCPB por años ha predicado el evangelio del reino de los cielos. Este evangelio, ¿cuál evangelio? El reino de Dios. ¿Qué tiene que ser predicado? Este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino a todo el mundo. No tienes que predicar otro evangelio más que el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el reino de Dios, tú vives en el reino de Dios, tú manifiestas el reino de Dios y mientras tú lo predicas, las cosas te están viniendo por añadidura. Te sorprendes porque dices, yo no oré por esto, pero ya lo tengo. Sí, porque estás viviendo al estilo del reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que predicar y enseñar? ¿Qué tipo de evangelio? El evangelio del reino. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es, ¿para quiénes? No, nomás para los que creen. Pon Romanos 1:16, por favor. No me avergüenzo del evangelio del reino, porque el evangelio del reino es poder solamente para los que creen. Ven que la palabra creer es de suma importancia en nuestra vida. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Nomás al que cree. Yo puedo ser un predicador, pero si no creo o no te predico el evangelio del reino de Dios, no se va a manifestar en mi vida. Yo tengo que creer el poder del reino de Dios. Independientemente de las circunstancias que esté pasando, de las cosas que esté manifestando, yo tengo que creer que el poder del reino de Dios tiene ese poder, tiene esa autoridad. Cuando yo lo crea. Primeramente, a ti que naciste de nuevo. Y después, aquellos que tú evangelizas y los traes al reino de Dios. También para ellos va a funcionar. Amén. ¿Qué hacemos cuando nos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? ¿Qué hacemos cuando nos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? A Jesús le hicieron esa pregunta en Lucas 17:20. ¿Qué hacemos cuando nos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? A Jesús le hicieron esa pregunta. El reino de los cielos está en ti, ya vino. El reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos está aquí individualmente en cada uno de nosotros que nacimos de nuevo. El reino de los cielos no va a venir, ya está aquí, está dentro de ti. Ahora nosotros vamos a ser levantados. El reino de los cielos va a ser levantado en el rapto de la iglesia. Pero el reino de los cielos ya está aquí. Está en ti. Lucas 17:20. Amén. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió, el reino de Dios no va a venir con advertencia. Ni dirán, helo aquí, helo allí. Porque el reino de los cielos ya está entre vosotros.
So, el reino de Dios ya estaba en Jesús. ¿Sí? Jesús todavía no le decía, el reino de Dios está con ustedes. Porque Jesús todavía estaba vivo, no moría y resucitaba. Por eso fue que les dijo, el reino de Dios está entre ustedes, refiriéndose de él mismo. Yo soy el reino de Dios. Yo ya estoy en la tierra. Pero en el libro de Lucas 24, 49, ahí nos dice, hey, ustedes van a recibir la promesa, pero váyanse a Jerusalén, porque ya en Jerusalén van a recibir la promesa. En Jerusalén iban a recibir el reino de Dios dentro de ellos. Ahorita todavía el reino de Dios solamente estaba en Jesús. Dice, el reino de Dios está aquí, está entre ustedes, yo soy. Pero cuando yo muera, cuando yo resucite, y cuando tú naces de nuevo, el reino de Dios va a estar en ti. Y nos dice en el libro de Lucas 24, 49, y ustedes van a recibir la promesa, pero no se vayan, váyanse a Jerusalén. Porque allá en Jerusalén van a recibir la promesa. En el libro de Hechos 1:3 dice, Jesús se apareció predicándoles a ellos el reino de Dios. Y en el verso 8 de Hechos 1 dice, y recibieron o recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirás poder cuando la gracia mía vino en ti. Recibirás poder cuando el reino de los cielos vino dentro de ti. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando Jesús en el libro de Lucas 4 dijo, el reino de los cielos está aquí, arrepentíos. La gente no entendía y en el verso 23 se fue. Entró a las sinagogas. Se puso en la sinagoga a predicar. Y cuando estaba predicando en la sinagoga vio enfermos. Vio gente que le faltaba una mano. Ven, voy a orar por ti. Le puso mano. Vio a ciegos, les puso ojos. Vio paralíticos, los puso a caminar. Vio endemoniados, fueron libres. Vio diabéticos, los sanó. Vio personas con cáncer, los sanó. Jesús no solamente predicó el reino, sino que manifestó lo que el reino tiene. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, para que ustedes me entiendan quién tiene el reino, deja ir a la sinagoga. Y después en el verso, vemos en todas las cosas que hizo, en el verso 5, capítulo 5 de Mateo, se sentó y mucha gente lo venía. Y les explicaba qué es el reino de los cielos. En el libro de Mateo 15 también habla y dice, hey, se sentó a predicar y le trajeron muchos enfermos. Y dice Mateo, y tuvo compasión de todos y a todos sanó. Eso es lo que tiene el reino de los cielos. El reino de los cielos está en ti. Sí. Quiero que oren por mí para que Dios me sane. El reino de Dios está en usted sánese. Por eso los tenemos que entrenar con el poder del reino. No hay nada de malo de orar. Pero en muchos cristianos ya se hace un hábito. Ore por mí porque tengo esto. Ore por mí porque quiero esto. Ore por mis hijos. Ore por mi casa. Y si nosotros caemos en esas oraciones repetitivas, vamos a caer en la misma incredulidad de ellos. Por eso cuando oramos siempre hablamos palabra y cuando ya nos van a pedir lo mismo, gracias Señor te doy porque tú ya se lo diste. Oh, no oró por mí. Sí, hace un mes oré por usted y me está pidiendo lo mismo. Yo no voy a caer en su incredulidad. El reino de los cielos no es para los incrédulos. El reino de los cielos es para los que creen, porque al que cree cuántas cosas le es posible. Al que cree cuántas cosas le es posible. En el libro de Marcos 9:23, cuando el papá del muchacho endemoniado se lo trajo, le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Se lo llevé a los discípulos, pero los discípulos no pudieron. El Señor, el papá, no se desesperó. Fue con Jesús. Jesús le dijo, tráelo para acá. Jesús no hizo guerra espiritual. No dijo, Dios, Padre, te pido que sanes a este muchacho. Cuando tú reconoces el poder de la gracia, tienes fe y credulidad,
actúas como Jesús actuó, porque en Jesús estaba el reino de Dios. Y tú tienes que actuar de la misma manera porque el reino de Dios está en ti. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Agarró al muchacho, le dijo, espíritu inmundo, sal. El muchacho cayó. El diablo es tramposo. El muchacho usó espuma, se quedó como muerto. La gente decía, oh, se murió el muchacho. Jesús fue, agarró de la mano, lo levantó, se lo dio en completa sanidad a su padre. Pero Jesús le preguntó primero al padre, ¿crees que yo puedo hacer eso? Y lo que estás haciendo es desarrollando un espíritu de incredulidad. Pero cuando tú crees una vez y recibes, el espíritu de credulidad se va incrementando y te va llevando a otro nivel. Ya le creíste a Dios por el día de mañana tener $100. Oh, wow. ¿Cómo te van a venir? Yo no sé. Es a través de tu fe. Es a través de tu fe. Todo lo que tú pidas en mi nombre, te será hecho. Si tú habitas en mí y yo habito en ti, todas las cosas que tú me pidas, ¿qué dice? Yo lo voy a hacer. Eso ya te funcionó. Le creíste a Dios por tener $100 mañana. ¿Para qué lo necesitabas? No me importa para qué tú lo querías. Si ya te funcionó, ¿qué vas a hacer el día de mañana? Gracias Dios, ahora te doy gracias por los 200 que necesito. Dios te los da. Ya me dice esos 200, como soy tan agradecido y no los necesito, los voy a sembrar al ministerio. Los siembras en el ministerio y esos 200 produjeron al 100 por uno. ¿Cuántos vas a recibir? Así funciona el reino de Dios. En el reino de las tinieblas se funciona, trabajas mucho, ganas mucho. Trabajas poco, ganas poco. Pero Dios tiene la respuesta y quiere que cambiemos. Cuando tú vienes en el reino de los cielos, trabajas poco y tienes mucho. En el reino de los cielos, siembras y cosechas. En el reino de las tinieblas, gastas y pierdes. En el reino de los cielos, inviertes y Dios te regresa al 100 por uno. En el reino de las tinieblas, no sabes cómo se te fue el dinero. En el reino de los cielos, siempre tienes en abundancia. Te hablan del banco, aquí hay un depósito de $3,000. ¿Quién se lo hizo? No sé, pero déjelo ahí. A mí me pasó una ocasión. Mi esposa me habló y me dijo, ¿tú depositaste $2,000? Yo no. Tú eres la dueña del plata y del oro. Aleluya. Le dije, no, yo no. Hay $2,000 depositados, déjalos, gracias Dios. ¿Cómo sucedió? No me interesa, yo los tengo. ¿Sí? O sea, si trabaja para mí, ¿crees que no trabaja para ti porque yo soy el pastor? No, también trabaja para ti. Para todos, Dios no hace excepción de personas. Pruébame en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos. Y voy a derramar bendiciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunden. Esa es la importancia del reino de Dios. Vive en el reino de Dios. En el reino de Dios, hermano, te lo vuelvo a repetir, no eres siervo. Amén. Gracias a Dios que muchos de nosotros ya entendemos, ¿verdad? Y cuando a veces conocen a alguien más, otros pastores, ¿cómo está sierva? Se le quedan viendo. Porque aquí no enseñamos eso, que nosotros no somos siervos, somos hijos. ¿Sabes que los ángeles son siervos tuyos? Nomás, ¿cuántos creyeron? ¿Sabes
Si puedes poner ahí, ok. ¿Sabes que los ángeles son siervos tuyos? En el libro de Lucas 17:5, cuando Jesús les dijo, los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y después les dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo, después de que el siervo vino, hizo todo el trabajo del día? ¿Quién de ustedes le va a decir al siervo, ay, ¿sabes qué? Siéntate ya a mi mesa y cena con nosotros. No, más bien le dice, ve y lava los trastes, ve y lava mi carro, ve y esto. Lo sigue poniendo a trabajar. La fe es tu sirviente. La fe es tu siervo. La fe pone ángeles a trabajar a favor tuyo. Lo dice Jesús. Se empieza a usar esos ángeles. Ángeles, yo voy a orar esta mañana. Tú ve y tráeme ese trabajo que yo quiero. Vas a recibir una llamada. Su aplicación fue aceptada. Aleluya. Y no le vamos a pagar $10 la hora, le vamos a pagar 25. ¿La acepta? Hermano, eso es lo que tiene el reino de Dios. No hables como los gentiles. Habla como los ciudadanos del reino. No terminé, pero hay mucho material del reino. Amén. ¿Aprendimos algo? Terminamos esta noche. Le damos gracias a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos, primeramente las personas que nos van a dar nuestros sobres, yo tengo el mío. Este sobre se va a ir y va a traer 20 más de lo que yo puse aquí. Los ángeles van a ir, van a traer 20 veces más de lo que yo puse aquí. No importa. Ahí en el estacionamiento vi 2 pennies. Si los junto y los pongo aquí, va a traer 20 como ellos. ¿Cuántos son 20 pennies? 20 pennies. De 2 que están ahí. 40 centavos. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Él necesita algo, un penny, una peseta, algo. Ve y los trae. Porque hay ángeles a favor tuyo trabajando. No dejes que los ángeles se engorden sin hacer nada. Ponlos a trabajar. Porque si lo dejas que un ángel engorde cuando quiera hacer algo, ángel, ve y tráeme ese trabajo. Ay, qué flojera, estoy descansando. No, ponlo a trabajar diario. Hay ángeles a tu favor. Hebreos 2 dice que tenemos ángeles administradores. Amén. Levanta tu sobre, vamos a darle gracias. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, el honor. Gracias por el privilegio de poderte darte a ti, Señor. Gracias porque te damos y tú nos das medida buena, medida apretada y arremecida, porque con la misma medida que te estamos midiendo, tú nos seguirás midiendo y nos darás más. En el nombre de Jesús. Gracias, pueden pasar. Aleluya. Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos recibieron en esta noche?